La maternidad de Ana Obregón reabre el debate de la gestación subrogada, el impacto psicológico y los aspectos legales y éticos. Las claves sobre la situación de la gestación subrogada en España. Hoy, en Estando Contigo. 1:11. Hoy nos hemos sentado de otra forma en el plató de Estando Contigo porque ya se lo hemos contado a lo largo de estos días. Queremos poner sobre la mesa en Estando Contigo el debate de la gestación subrogada de la que tanto se está hablando en este país. Nos acompaña María José Fuente Álamo, ya es nuestra compañera, ya lo saben, periodista también. La doctora Marta Sánchez de ESA, directora de HM Fertility Center en Toledo. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás? También Nos acompaña Miriam Fernández Nevado, abogada, bienvenida. ¿Cómo estás, Buenos Miriam? días. Y Diana Sánchez, psicóloga. Hemos querido reunir a distintas expertas para poder afrontar este tema. En primer lugar, me gustaría, María José, que abriéramos este debate o esta mesa hablando de si Ana Obregón, que ahora mismo sabemos que está en Miami, va a poder traer a su nieta, como ella la ha llamado, a España. ¿Ser abuela dificulta la aplicación de la ley española? Y esta pregunta te la hago a ti. Bueno, lo primero hay que tener en cuenta, antes de la gestación subrogada, si se dan las condiciones en el ámbito jurídico, que es en el que estoy yo, para que se pueda llevar a cabo. Y una vez que se ha llevado a cabo y esto se realiza por un no nacional del Estado donde se ha llevado a cabo clínicamente esa gestación subrogada, hay que saber qué quiere hacer para eso y cómo quiere inscribir ese nacido, en este caso esa persona, de ese bebé. En el caso que nos ocupa de Ana García Obregón, vamos a depender de una resolución judicial del Estado de Florida en el que dará los términos, según la ley norteamericana, para la inscripción en Estados Unidos y se le adjudicará, por tanto, una nacionalidad primeramente estadounidense. Otra cosa es cuando esta persona, que se va a responsabilizar de esta bebé, se la quiera traer a España y en qué términos se lo va a poder traer. Lo que tenemos que contemplar es la legislación vigente en España. En España, ante todo, tenemos que saber que la gestación subrogada es ilegal y que esta señora, la señora Obregón o García Obregón, ha dicho que es abuela, no es madre. Entonces, tenemos que saber en qué términos. Ha dicho que es abuela y esa pregunta se la podemos trasladar, yo creo, también ahora a la psicóloga, porque no es lo mismo ser abuela que ser madre. Estamos hablando de una persona que está superando la muerte, y digo está superando la muerte de un hijo porque creemos, o tú eres psicóloga profesional, que todavía está en esa fase, en ese duelo patológico que ha hecho que quizás ciertas situaciones estén provocando que no esté preparada emocionalmente para cuidar de su nieta. Sí, de hecho, una de las cosas que llama la atención del caso es que, bueno, hace poco se ha referido a que no había superado el duelo, que la pérdida estaba presente y demás. Claro, cuando aparece esta noticia, nos preguntamos, ¿no?, aunque habría que hacer una buena... Recordemos esa frase, ¿verdad?, sí, que fue uno de los titulares en todos los medios, ya nunca estaré sola. Claro, el ya nunca estaré sola fue una de las cosas que como psicólogos nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú atraviesas un duelo de un hijo, que además sabemos que es de los más duros que se pueden afrontar, porque no es natural por las circunstancias además en las que ocurrieron y demás, una de las cosas básicas es que no podemos sustituir esa pérdida. Es decir, tú pierdes un hijo y vas a poder elaborar tu vida, vas a poder reestructurarla, pero la pérdida va a estar ahí. Entonces, cuando dice ya tengo luz, parece que sí hay cierta sustitución de esa pena, de esa pérdida, de esa tristeza, ¿no? Entonces, sin hacer una evaluación psicológica, parece que esto es lo que llamamos un duelo no elaborado o duelo patológico por no haber terminado de cerrar precisamente todos los momentos que hay que atravesar. Tendremos que hablar de las consecuencias, ¿verdad?, de ese duelo no elaborado. Sí. Marta, tú ves en tu clínica muchísimas madres jóvenes con edades más avanzadas que no han podido cumplir el sueño de ser madres biológicas, pero sí consiguen ser madres a través de las distintas técnicas que se desarrollan en vuestro centro. En este caso estamos hablando de la fecundación in vitro, una técnica que en principio es una técnica totalmente legalizada como tal, es por medio de la cual se ha llevado a cabo esa gestación subrogada,
pero que a la hora de hablar de una madre o una abuela también pone en duda de qué edad es la adecuada para que una persona críe un hijo. La ley no te marca una edad para ser madre, sí que hay unas recomendaciones. Entonces, tú tienes que primar la salud de esa mujer que va a gestar. Entonces, una mujer cuanto más mayor sea, más posibilidades hay de tener una serie de enfermedades como puede ser hipertensión, diabetes, obesidad. Eso puede contraindicarte el tomar una decisión para que ellas lleven a cabo un tratamiento de reproducción asistida. En el caso de la subrogación, que en España, como bien ha dicho la abogada, no es legal, sí que la mujer que gesta tiene que ser una mujer mayor a 21 años, menor a 35, o sea, tiene que cumplir una serie de características, es una mujer sana. En el país donde ha sido, que sí que es una técnica legal, hay muchos más países de los que pensamos donde la subrogación es legal. Tiene que pasar por unos test psicológicos, que la mujer sea consciente de lo que está haciendo. O sea, no es tan sencillo como simplemente hay una mujer que va a gestar el bebé de otra pareja, no solo de hombres, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que hay mujeres que no tienen útero, hay mujeres que tienen enfermedades graves, enfermedades cardíacas. Hay varones con pareja varón que desean ser padres y utilizan esta técnica para conseguirlo. Doctora, yo querría preguntarle una cosa, porque en este caso concreto que nos trae, el problema no es una cuestión de fecundidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo mucho más allá, de la abuela que supuestamente ha guardado el semen del hijo, ¿no? Es decir, es un paso además que supera, ¿no?, los casos que están acostumbrados a ver, en España en las clínicas de fecundidad, pero probablemente también en esos países donde es legal la gestación subrogada, ¿no? Es decir, estamos yendo mucho más allá por cuestiones, pues en lo económico, en lo del duelo, sí, que me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, porque no se gestiona igual un duelo cuando crees que puedes comprar. Claro. O sea, cuando sabes que puedes comprar además donde haga falta, porque nos hemos ido al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero en esa cuestión puramente ginecológica, este no es un caso de problema de fecundidad, ¿no? Es un caso que va más allá, ¿no? Porque es decir, no es que aquí no había una pareja que no pudiese, aquí partimos de que hay un deseo, sí, un testamento, supuestamente, y una abuela, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay varias cosas un poco que aclarar. Por ejemplo, un paciente oncológico sí que congela muestras de semen antes de someterse a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, eso lo hemos hablado bastantes veces. Sí, que además esos son casos muy frecuentes, supongo, en vuestra clínica, de matrimonios, incluso que tienen uno de los dos miembros un problema, le diagnostica un cáncer y entonces se le recomienda, ¿verdad? Y se suele hacer. En este caso, claro, pero suele ser la madre la que gesta, en este caso la madre que hacéis una fecundación in vitro, si por ejemplo el marido ha tenido un problema. La pareja, hay una pareja. Bueno, nosotros, una mujer sola también. O una mujer sola, por supuesto. Claro, o sea, dentro de las leyes que hay establecidas en España, pues que una mujer sola decida congelar sus óvulos, tanto porque desea congelarlos para un futuro, como si desea congelarlos porque va a empezar un tratamiento oncológico, no hace falta que tenga pareja para poder congelarlos. Por supuesto, pero en el caso que estamos hablando en los varones pasa de lo Ana mismo. Obregón, lo normal, no nos hubiera sorprendido si, por ejemplo, fallece su hijo, hay un semen congelado y en este caso a lo mejor hubiéramos pensado, pues la que fue su novia hubiera decidido. Eso está regulado. Eso está regulado. Entonces hablaríamos de Sí. términos legales, pero aquí estamos hablando de que esa madre, que ahora es abuela, utiliza el semen de su hijo para hacer una gestación subrogada que es ilegal en España y que además se salta también unos permisos porque supuestamente tú no puedes utilizar ese semen si han pasado más de 12 meses. A ver, eso está regulado en la Ley 14 del 2006 de técnicas reproductivas. En su artículo 9 se dice claramente que cualquier varón puede congelar su semen y en caso de fallecimiento, la pareja de este varón
en el momento del fallecimiento puede utilizar ese semen para fertilizarse ella como pareja en los 12 meses siguientes al fallecimiento, pero no a posteriori. En este caso, estamos hablando, yo no sé exactamente cuándo falleció el hijo de... En mayo hace 3 años. Pues el 13 de mayo. estaríamos fuera de ley, o sea, fuera de ese artículo 9, porque en teoría estamos más tarde de los 12 meses. Y suma ahora... Y aparte, discúlpame, no es la pareja la que sepamos, porque no lo sabemos si se han utilizado, si supuestamente ha sido una madre que no era su pareja, la gestante no era la pareja de este señor cuando falleció, pues obviamente estamos fuera de ese contexto del artículo 9. O sea, no se cumplen varias de las premisas, o casi todas las premisas del artículo 9 de la Ley 14 del Pero2006. de todas formas, en Estados Unidos a lo mejor sí que se podía hacer, Son 2 y años es obviamente que tenemos que aplicar el usually, la ley de ese estado, en concreto el estado de Florida, y que se regule bajo la legislación del estado de Florida, y a lo mejor eso se ha hecho lógicamente Ahí con seguro que toda estaban los la plazos. seguridad jurídica vigente en el estado de Florida. Pero otra cosa es si lo hubiéramos hecho en España sabiendo que no es legal, está fuera de la ley la gestación subrogada, y en caso de haberlo hecho una fecundación in vitro, se tenía que haber realizado con la pareja del momento del fallecimiento dentro de los 12 meses. Pero es que estamos hablando de países diferentes. Por supuesto. O sea, si tú revisas un poco Inglaterra, en Inglaterra, por ejemplo, pueden tener hijos por gestación subrogada, hombres, pareja de hombres, puede tener una pareja de hombre y mujer, y la persona que gesta, por ejemplo, no va a tener ningún incentivo económico. En Estados Unidos sí. O sea, cada país tiene sus normas, tiene sus normas legales, y cada país se mueve en torno a esas normas que se nos permiten reproducción asistida, igual que hacemos en España. O sea, en España, como ha dicho ella, la muestra de un varón no se puede utilizar, y solo se puede utilizar si el varón ha permitido previamente la utilización. Claro, y vamos a esa otra parte de este tema, de este gran debate, que es el testamento hológrafo, que supuestamente son las palabras que dijo el hijo de Ana Obregón antes de fallecer. Pero antes de eso, quiero preguntarle a la psicóloga, porque ya hemos visto una exposición mediática que está haciendo también Ana Obregón de su nieta. Otro tema que también te lanza a ti, ella fue la primera que habló con el defensor del menor para que su hijo tampoco estuviera expuesto. Ahora estamos viendo a la niña expuesta y, por ejemplo, cosas que no sabemos si pueden ser buenas o malas. Estarás en la habitación donde estuvo tu padre, él te cuidará desde el cielo. Eso lo ha dicho Ana Obregón en su entrevista. Sí. De nuevo, yo creo que está haciendo ahí una transferencia de la pérdida de su hijo, está intentando hacer una sustitución, y además yo creo que le está poniendo a esta bebé una carga ya desde su nacimiento muy grande. ¿Eso puede repercutir en el bebé? Puede repercutir, y además a muchos niveles, es decir, esto ya sí se ha estudiado y se sabe. Antiguamente, mucha gente recordará, cuando fallecía un hijo, se ponía al siguiente hijo el nombre del anterior, y esto en psicoanálisis, en psicología está estudiado. Siempre ese hijo va a saber que viene por el otro para sustituir a alguien, y eso que hace que pongas en ese ser unas esperanzas que además no le corresponden. Esa niña hay que quererla por ser quien es, no hay que ligarla con lo que viene a hacer como si fuera un ser divino, ¿no?, que viene a quitarnos una tristeza y una pena, cuando la tristeza y la pena en el duelo es que hay que normalizarla. Es que yo creo que eso es lo que teníamos también que hablar. Es normal que esta mujer esté pasándolo fatal, sería normal que entonces hiciese una terapia de duelo si lo necesitaba y de trauma, pero lo que no podemos normalizar es utilizar a otro ser humano que además tiene sus derechos para quitar una pena. La tristeza la va a tener, yo creo, siempre. Otra cosa es que ahora, bueno, pues tiene esta energía, piensa que esto le va a dar cierta luz, pero no yo creo que hay que recordar, los bebés no solamente traen luz, traen también momentos difíciles, tienen unas necesidades, no hablo económicas, sino afectivas, constantes, permanentes, y eso marca la salud de los niños, tanto en su edad, digamos adolescencia, como luego como adultos. Entonces es súper importante, no se puede sustituir un hijo, no hay manera.
Y hablamos de la parte psicológica de Ana García Obregón, también de esa bebé, pero ¿y de la madre? Que ha dado a luz, La gestante. ¿no? Es decir, esa parte está suficientemente estudiada de esas consecuencias psicológicas que pueda tener. Pues, Y también para el padre te lanzamos la pregunta, sí. para en este caso el abuelo. El abuelo. A ver, en cuanto a evidencia científica de la repercusión en las madres gestantes, lo primero de todo yo creo que tenemos que observar que hay diferentes países con diferentes legislaciones y diferentes formas también de hacer el proceso. Estados Unidos, yo he trabajado con gente que está en psicología perinatal y de fertilidad y trabaja con familias que subrogan. Según me cuentan, porque me han contado el proceso, está bastante controlado. Creo que hasta puede que Ana Obregón haya pasado por una evaluación psicológica, porque en varios estados es obligatorio, o sea, no solamente la mamá. Y luego, los estudios que hay, tanto en Reino Unido, que hay bastante, y en Canadá, parece ser que estas mujeres luego no tienen, digamos, problemas psicológicos en mayor incidencia que las que no han sido madres de esta forma. Pero yo también siempre digo que los estudios hay que mirarlos muy despacio, que tenemos también que tener en cuenta que a veces algunos que yo he podido estudiar tienen cierto sesgo, ¿no? Porque la psicología perinatal sí nos dice que las mujeres se unen al bebé ya en el momento del embarazo y de la gestación. Eso es así, hay un vínculo. De hecho, hay una pregunta que también le quiero hacer a la doctora Marta Sánchez Deza. Por ejemplo, cuando se tiene un hijo con una ovodonación, un semen donante y un óvulo donante, también hay parte de una información que se transmite a través del cordón umbilical, ¿verdad, doctora? Pero sí que hay una cosa que se llama epigenética, que no es la genética como tal, que sí que dicen que hay cierta transmisión en el momento de la gestación, por el paso de la sangre materna. Bueno, no está ahí totalmente, pero sí que hay una evidencia, por ejemplo, la forma de comportarte, la forma de moverte, el genio, todo eso parece que sí que la epigenética es la que juega ese Y después papel. de hasta 5 millones de mujeres han sido madres por fecundación in vitro, o sea que fíjense, y seguramente que ustedes conocerán alguna, y hay esas características que está diciendo que se repiten simplemente por la información que pasa a través del cordón umbilical. Información que se transmite a través del cordón umbilical, información que se transmite a través de nuestros genes. Y nos hacemos una pregunta a todos. Sabemos que el hijo de Ana Obregón falleció por un cáncer, es un sarcoma de Ewing. ¿Esa enfermedad se podría transmitir también en la carga genética del semen del hijo de Ana Obregón? A ver, yo no soy traumatólogo, pero sé que tengo un marido traumatólogo, entonces yo le he preguntado a él porque yo desconocía. Hay enfermedades oncológicas, hay determinados tipos de cáncer que sí son de carácter hereditario. Dentro de mi especialidad, la mama, el ovario, se puede transmitir el cáncer de colon, también pasa de padres a hijos. Y el sarcoma de Ewing sí que parece que puede haber transmisión genética, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿tiene una alta incidencia? Mi marido, que es el que sabe esto, me ha dicho que una alta incidencia no, pero yo lo desconozco porque no soy traumatólogo. Bueno, pero eso podría estar también en otro de los puntos que no sabemos si Ana Obregón habría tenido o no habría tenido en cuenta, aunque seguramente, según el análisis que estamos llevando hoy a cabo, lo que piensas como psicóloga que ha podido sentir a Ana Obregón, o lo que para ella ha sido más importante, ¿tú qué crees desde el punto de vista psicológico? ¿Ha sido egoísta su decisión? ¿O ha sido generosa? Porque ella habla de generosidad para esa niña, pero ante los ojos del mundo no Claro, parece generoso. Yo pienso siempre que hablamos de maternidad y paternidad, intentamos pensar en que siempre somos como altruistas y lo hacemos por cuidar de otra persona y demás. Siempre hay unas motivaciones ciertamente egoístas en algunos sentidos y son muy variadas. Yo que trabajo mucho en perinatal, hay gente que tiene hijos pues porque quiero que me cuiden, lo cual es egoísta, porque quiero que un hermano tenga otro hermano, porque quiero que... Es decir, hay miles de motivaciones. El problema no es solo la motivación, es lo que yo digo. Para mí es si le ha buscado esa función y ese sentido de no estar yo sola, de quitarme la pena, sí que sería egoísta, pero es lo que creo que al final sería muy complicado también, ponerse en su lugar, atravesando lo que estaba atravesando y pensar que ha sido egoísta.
Es posible. Este caso, un segundito, ha hecho correr ríos de tinta y los que quedan. Y a mí me gustaría preguntarle, tanto a nuestra doctora ginecóloga como a nuestra abogada, va más rápido lo que son las técnicas que lo que es la normativa, ¿no? Es decir, o sea, porque la discusión además aquí es, esto se puede hacer, en algunos países es más permisivo, pero se puede hacer, o sea, hay cosas que son incluso más fáciles, ¿no? Es decir, la ciencia ha avanzado mucho más, las leyes le van poniendo coto y es un debate dificilísimo, ¿no? Yo creo que si en algo estamos todos de acuerdo con todo lo que se ha abierto aquí es eso, ¿no? A ver, en reproducción asistida nosotros nos movemos por unas leyes establecidas y son esas leyes las que nos marcan lo que podemos hacer. Simplemente, ¿para qué ha servido un poco de esto? Pues para que sepamos que la reproducción asistida se utiliza, que hay muchas parejas españolas que utilizan la subrogación para tener un hijo, que la ovodonación existe, o sea, que yo creo que esto también ha abierto debate para hablar de una forma muy abierta en reproducción, pero dentro de una ley, y la ley está marcada y de hecho nosotros tenemos asesorías legales para casos específicos y nosotros comentamos a nuestros asesores qué tenemos que hacer en este caso o en este caso o en este caso, que no son casos sencillos, son casos más complejos, o sea, que siempre hay grupos que nos van ayudando y dirigiendo. Claro, y se nos ha quedado un poco además en el aire el tema del testamento hológrafo, esas últimas palabras que según Ana Obregón dijo su hijo antes de morir. Sí, bueno, yo lo que quería matizar era, como muy bien dice Marta, es que en España está perfectamente regulado. Otra cosa es que sea ilegal, pero en España está absolutamente regulado, salvo en el Código Penal, que no hay un tipo penal que condene esta práctica en caso de realizarse dentro del territorio español, porque tenemos que hablar que estamos hablando de legislación vigente española, ya el resto de los estados tienen la suya propia. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, yo quiero dar un matiz importante. Estamos hablando desde un punto de vista muy adultocéntrico, muy adultista. No tenemos en cuenta la visión de los niños, de las niñas. Esta bebé es una niña. No llamemos menor, menores somos todos. Menores para alguna cosa, una capacidad somos todos. Esta niña es una bebé. Es una niña y no se ha tenido en cuenta ese enfoque de los derechos de los niños y, como bien decía la psicóloga, la compañera, estamos incluso padeciendo algunos comportamientos egocéntricos por parte de los futuros progenitores o de las personas que se van a responsabilizar de la crianza de esa bebé o de esos bebés. Entonces, eso por un lado. Entonces, por favor, tengamos en cuenta la visión del enfoque de derechos del niño, no solamente la visión del enfoque adultista o adultocéntrico o solamente el enfoque de género en relación a la madre gestante. Es muy importante eso. Y tanto en el plano jurídico como en el plano social o sociológico. Y luego, por otro lado, en cuanto a las leyes, por supuesto que el legislador legisla a raíz, generalmente, no es preventivo. El que es preventivo es el Código Penal. La legislación penal es la que previene acciones futuras, tipificando las acciones por omisión o no. Entonces, el legislador generalmente llega tarde. Eso está claro. Para la sociedad llega tarde. Y lo malo es cuando legisla a golpe de noticia. O de impacto social. ¿Por qué? Porque no se tiene en caliente, no se debe de legislar, ni en caliente, porque hay que valorar factores sociales, psicológicos, ambientales, de mucho tipo, y estos enfoques que hemos estado hablando. Y luego, en referente al testamento hológrafo, el testamento hológrafo está perfectamente regulado en nuestro código civil, tiene que tener una serie de características y yo lo que no puedo saber es si existe o no existe. Es la palabra de una persona frente a una realidad que tendrá que ser demostrable. Eso se encargará, obviamente, la legislación estadounidense y del estado de Florida tendrá una ley vigente para aceptar o no en caso de que así fuera, y si es que fuera necesario, fuera una premisa necesaria para la inscripción de esa bebé con la partida de nacimiento correspondiente, etcétera. Pero para saber la filiación, porque en España sí sabemos que la filiación es natural de los progenitores a los hijos o por adopción. Pero en este caso la niña ha nacido en Estados Unidos y, por tanto, en caso de asignársele una filiación, se le asignará una nacionalidad que será primariamente la estadounidense,
Y además no podemos olvidar que Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pero sí que va a regular ese estado de filiación y ese estado de nacionalidad, esa nacionalidad de la niña. Entonces, bueno, esa resolución judicial que dé lugar del Estado de Florida será la base para que luego abogados o tramitadores, incluso en el propio consulado español, el cónsul tenga que ratificar, según la legislación vigente española, si se cumplen los requisitos para la inscripción. Y no podemos olvidar que hay un actor jurídico, un operador jurídico muy importante en caso de que haya confusión o cualquier cosa, que es dentro de nuestro Estado español y nuestra legislación vigente, es importante saber que está el Ministerio Fiscal para informar si esa inscripción se debe de realizar, si está a tenor de todos los términos jurídicos oportunos. Miriam, son muchas las preguntas que nos hacemos todos, que se quedan en el aire, el debate está abierto, lo vamos a continuar también ahora nosotros en nuestra crónica social. Yo creo que esto ha servido también pues, para que, gracias a vosotras, que sois expertas en distintas áreas, pues poner sobre la mesa, aquí en Estando Contigo, otro punto de vista. Os doy las gracias, de verdad. Nos gustaría seguir hablando, pero tenemos que irnos a la crónica social. María José, compañera, muchas gracias. Doctora Marta Sánchez de ESA, gracias y enhorabuena por tantos bebés que traes al mundo, directora de HM Fertility Center Toledo. Y de verdad, gracias, Miriam. Ha sido un lujo escucharte. Miriam Fernández Nevado, abogada, y Diana Sánchez, nuestra psicóloga hoy. Gracias también a ti.